darnos el enfoque en los sistemas integrados. Sistemas mixtos, podemos llamarlo. Después podemos discutir qué diferencia hay entre mixto e integrado. Puedo tener algo mixto porque están la agricultura y la ganadería, pero puedo tener sistemas que tienen la misma cantidad, por llamarlo de alguna manera, de agronomía o de agricultura y de ganadería, pero están más o menos integrados. La integración implica otra cosa. Puedo tener la ganadería en una parte del campo y la agricultura en otra parte del campo. O la puedo tener mezclada. La integración es mayor en la que tengo integrada, mezclada y rotando los potreros. Esa es la idea. Por eso prefiero hablar de integrados y no de mixtos. Pero lo podemos tomar como sinónimos. Y lo planteé como un juicio, pero en realidad porque me invitaron a dar una charla, y dicen, vamos a hacer un juicio a los sistemas integrados. Ah, mira, ¿y eso qué es? Porque me pusieron ese título, no ustedes, en la charla anterior, una amiga mía que ya no es tan amiga, y dije, bueno, recojo el guante y lo vamos a armar así. Entonces vamos a tratar de armar ese juicio. Por supuesto, yo vengo de una cátedra de sistema de producción animal de Rosario, corazón de sojero. Viví todo la agriculturización, la ida hacia la agricultura, la sojización, rotaciones agrícolas, cátedra de producción animal. Los estudiantes querían una vaca al zoológico, ni en el zoológico Rosario quedaban vacas. Pero yo estábamos en el sistema de producción animal. ¿Cómo hacemos para hacer planteos de tratar de volver con sistemas simples a volver a esa ganadería que tanto valoramos? Eso fue el desafío durante casi toda mi carrera universitaria y como docente. Entonces empezamos a pensar en este tipo de juicios cuál era la crítica que se le hacían a los sistemas integrados. Por supuesto que ustedes van a ver que yo voy a estar un sesgo más hacia la defensa que hacia el acusador. Pero bueno, se lo aclaro de la honestidad. Pero también voy a tratar de plantearle, mostrar algunos trabajos que hemos hecho y que estamos haciendo en la cátedra para tratar de ver cómo podemos volver a la ganadería integrándolos a esos sistemas en forma mixta. Y no de seguir discutiendo ganadería versus agricultura, sino buscar la idea de sinergias, y eso nosotros llamamos propiedades emergentes que aparecen cuando integramos ganadería y agricultura. Y dejar esa grieta o esa brecha entre una versus la otra. Y eso va a tratar la charla. Pásamela. Voy a hacer una introducción al juicio, que es lo que estoy planteando. Voy a ver las acusaciones. Voy a tratar de ver la defensa con el sesgo que tengo de defensa. Voy a dar algunos elementos para la discusión. Vamos a ver si llegamos a algún veredicto, a ver qué veredicto llegan ustedes. Y voy a terminar con un cierre y una reflexión final. Y después, bueno, quedo abierto a la discusión. Acusación. Culpables. Introducir la ganadería en ambientes de agricultura no funciona. Sistemas integrados, no. ¿Por qué? Porque esa ganadería... ¿No se escucha? ¿Ahora, allá atrás? Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Saben por qué no me lo acerqué? Porque retumbaba mucho acá. Sí, bien. La ganadería genera ineficiencias, complica el manejo y son insostenibles en el tiempo. Que si yo tengo un sistema agrícola e incorporo ganadería, empiezo a tener problemas. Menor eficiencia productiva, mayor complejidad de manejo, impacto ambiental negativo, bienestar animal, me tengo que empezar a preocupar por el bienestar animal. Otra, menor eficiencia productiva, ¿por qué? Porque empieza a haber competencia entre cultivo y ganadería. Entonces hay un planteo de competencia. Yo estoy planteando dejar de competir, tratar de ver cómo podemos un ganar-ganar. Menor rendimiento agrícola, porque la ganadería en rotación, la ganadería genera situaciones negativas que afectan los rendimientos de la agricultura. Menor flexibilidad del sistema por la complejidad del manejo, porque es mucho menos flexible. Olvídense de estar manejando la fecha óptima de siembra en la agricultura, porque estoy dependiendo de cómo son los ciclos ganaderos. Se vuelve mucho menos flexible, es mucho más rígido el sistema. Tengo menos posibilidades de ir cambiando. Eso es cierto.
todo esto tiene mucho de razón. Necesito mayor conocimiento técnico, que tengo que diversificar de otra manera. Ya no me basta, es decir, incorporo un proceso que, como Sebastián planteaba, es mucho más complejo. Quiere decir que el conocimiento técnico que debemos tener el conjunto de la gente que es responsable de esos sistemas es mucho mayor. Mayor planificación, mayores costos iniciales, lo que estuvimos hablando, mano de obra permanente, todo el tiempo los animales están. Yo tenía un profesor que decía, las 4 patas traen a las 2 patas. Si hay ganadería, vamos a tener gente en el campo. Necesitamos gente. Pero lo podemos ver como algo negativo. Impacto ambiental negativo, ¿por qué? Riesgo de compactación del suelo, por el pisoteo, si estoy en lotes agrícolas. Contaminación por deposición. Emisiones de gases de efecto invernadero. La ganadería hoy, la ganadería vacuna, están pagando el costo de la cuestión ambiental. Y yo acuerdo que los planteos hoy tienen que ir a lo productivo y lo ambiental también. No podemos dejar el impacto ambiental de lado. Está clarísimo eso, pero no estamos pagando un costo que tal vez podemos plantear que es injusto el costo que tenemos por las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería. Y el otro tema es bienestar animal, porque estamos planteando una situación hoy cultural y social que es atendible de lo que significa la baja calidad de los animales que tenemos. Muchos de esos pagan el costo los sistemas más intensificados como los corrales. Es decir que, gracias. Quiere decir que esto serían todas las cosas que son ciertas y se nos acusan a los sistemas integrados de este problema. Vamos al otro. Vamos a ver este señor con más experiencia, ha perdido el pelo, tiene mayor conocimiento, por eso lo elijo. Dice, no, son inocentes. Si no, perdón. Lo que representan es una estrategia clave para mejorar la sostenibilidad y productividad. Se opone directamente a lo que se le acusa. ¿Y cómo lo defiende? Trae beneficios productivos, trae beneficios ambientales, permite una diversificación y una resiliencia, que sí que frente a situaciones de estrés tienen mayor capacidad de recuperarse que si los sistemas no están integrados. Mano de obra, da mano de obra, genera mano de obra, demanda más mano de obra. Esos beneficios productivos, porque tenemos mayor eficiencia en el uso de los recursos, el principal recurso, la tierra. Bueno, la ganadería me permite hacer de ese recurso que hoy Sebastián le ponía tanto precio, tanto valor, cuando yo puedo tener una mayor renta, una mayor productividad de ese mismo valor fijo que el capital tierra, voy diluyendo y teniendo una rentabilidad que sumo a la agricultura. Entonces lo que estamos planteando es si yo, frente a ese capital que tengo tan alto, sumarle productividad. Mejor reciclaje de nutrientes, porque los animales colaboran en el reciclaje de nutrientes. Que sí que yo puedo a través del pastoreo o aún en el encierre, con el reciclaje de nutrientes, volviendo las excretas al campo o con el pastoreo, permitiendo una buena distribución, voy mejorando el reciclaje de nutrientes. Eso me permitiría mejorar el manejo del uso de fertilizantes y de la nutrición de las pasturas en principio y del ciclo agrícola en consecuencia. Que aumenta la producción animal con menor costo de alimentación. Yo puedo tener producción animal, pero si estoy integrado y tengo mi propia producción de alimento, bajo los costos. Diversidad de ingresos. No tengo todos los huevos en la misma canasta. Quiere decir que cuando la ganadería y la agricultura fluctúan de un lado o del otro, mantengo una mayor sustentabilidad. Beneficios ambientales. El pastoreo mejora la salud del suelo. Hay que estar en esto. ¿Cómo? No hay que pisotear. Si hacemos las cosas bien, no solo nos vamos a compactar, sino hay mucha información, algo voy a presentar, que podemos estar mejorando la condición del suelo. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la estructura del suelo, estamos mejorando la infiltración de agua, la incorporación de materia orgánica y también el secuestro de carbono y mantener hoy, es tan importante desde el punto de vista ambiental, en suelos que se van degradando, no solo
cómo no seguir degradándolo, sino que empezar a recuperarlo y que ese secuestro de carbono se vuelva positivo. Aumenta la biodiversidad a todo nivel. No solo por incorporar ganadería, ya estamos aumentando la diversidad. Si vemos en muchas cosas que no se ven, a nivel de microorganismos, a nivel de plantas, de vegetales, la biodiversidad aumenta y eso en general tiene una relación directa con un aumento en la sustentabilidad o en la estabilidad de los sistemas. Más diversos, más sustentables son. Diversificación y resiliencia. Reduzco el riesgo económico, por lo que estábamos hablando antes. Mayor estabilidad frente a variabilidad climática y de precio. Hoy Sebastián mostraba algunos ejemplos donde la época de sequía, donde la agricultura prácticamente nos dejaba sin posibilidad de cosecha y la ganadería nos mantenía. Y es más, hubo lotes de agricultura en esta zona, en la zona del Rosario también, que gracias a la ganadería se pudieron aprovechar. Fueron años que nosotros en el tambo de la facultad salíamos a comprar silaje de maíces que no se iban a cosechar. Así que apareció un negocio que era ir a traer un silaje que nos permitía mantener animales, no con los propios lotes, de vecinos que la única renta que tuvieron ese año es vendernos el maíz para silaje a nosotros. Quiere decir que cuando hablamos de sistema integrado, vemos la escala, puede ser a nivel de lote, puede ser a nivel de sistema, pero puede ser a nivel regional, de una zona, la estabilidad que da una zona, incorporar ganadería y agricultura a nivel regional. No me quiero ir mucho porque me voy entusiasmando y se me van viniendo ideas, a veces las voy a anotar. Pero esa es la idea, está en la escala. Mano de obra, gente viviendo en el campo. Yo vivo Rosario, soy de la ciudad. Estamos perdiendo la guerra cultural. Lo urbano nos está llevando por delante la cultura rural. Necesitamos gente que venga, viva y desarrolle también, no solo el estar acá, el desarrollo de esa cultura de la ruralidad. Eso, si quieren hablamos, es bastante más profundo, pero es un tema muy interesante a plantear. Mayor capacitación es una ventaja. Hoy la capacitación es desarrollo social. No podemos seguir teniendo, en ganadería es un obstáculo, porque necesitamos gente más capacitada, sí, claro, pero si lo vemos de otro lado, mayor demanda de capacitación implica una sociedad de mayor desarrollo y desde el punto de vista social una mayor sustentabilidad social. Y eso está muy bien. Está muy bien. Ahí está planteado el tema. Yo te voy a mostrar algunos argumentos con el sesgo que yo tengo. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de muchas dimensiones. Hablamos de la dimensión ambiental, productiva, social y bienestar. Yo voy a hacer hincapié en lo ecoproductivo, sin meterme en los números, pero no dejo de tener en cuenta lo social o el bienestar animal, que hoy son cosas que van de la mano. No podemos plantear sistemas que no tengan en cuenta estas cuatro dimensiones. Yo voy a hacer hincapié en lo ecoproductivo, que es básico. Que vamos a empezar a imponer la palabra ecoproductiva. La inventamos en la cátedra. No fue un gran invento, pero es interesante. En vez de estar diciendo las dimensiones ambientales y productivas, ecoproductivas. Algunos trabajos que tenemos en la cátedra, que hemos hecho hace más de 15 años que estamos trabajando en sistemas integrados. Tambo de la facultad. Hacemos verde de invierno. No, son puentes verdes, no son cultivos de cobertura. No, son cultivos de servicio. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes van a estar en el campo y dicen, si tengo verde de invierno, cultivo de cobertura y cultivo de servicio. Desde la ganadería o de la agricultura, la pregunta es, yo siembro cultivo de servicio entre dos cultivos de cosecha gruesa. Soja maíz, cultivo de servicio. El agricultor se pregunta, ¿lo puedo pastorear sin perder los servicios agroecosistémicos que me permite eso? Incorporación de materia orgánica, desarrollo de raíces, control de malezas, infiltración. Buen punto. El que hacía verdeo en invierno, que éramos nosotros, dijimos, ¿cómo manejo esto
para que ofrezca servicio agroecosistémico. Y rompo esa grieta, esa brecha. Entonces cuando me dicen, pero son verdeo de invierno, sí, sí, como quiera, pero hay un cambio de paradigma en la forma en que los veo. Si lo empiezo a ver, no como simple verdeo de invierno, o quieren verdeo de invierno, pero que me ofrecen servicio ecosistémico, ya cambié. Y si lo veo como un cultivo de servicio agroecosistémico que puedo pastorear, ya me cambió el chip en la cabeza. Estoy metiendo lo productivo y lo ambiental, sin querer. ¡Pum! Lo aprovechamos y lo compramos. En vez de estar planteando cómo volver a los modelos en la agriculturización de 4 años de pastura, rotación a largo plazo, che, si le empezamos a plantear, si pastorean los verdeos, si pastorean los cultivos de cobertura, si pastorean los cultivos de servicio agroecosistémico, ¡pum! Ganar, ganar. Y empezamos a trabajar sobre eso, y estos son algunos resultados que les voy a mostrar, nuestros y a nivel internacional. Esto es la productividad de la recría del tambo. Usamos estos animalitos de recría, que son vaquillones de recría del tambo, porque eran muy lindos conejillos de India. Animales jóvenes, de alto potencial de rendimiento, y además era porque los estábamos en el tambo y los recreábamos para los servicios de noviembre y diciembre que teníamos en el tambo con esas vaquillones. Y lo que planteamos fue, durante 6 años, en realidad el trabajo fue más largo, voy a presentar 6 años que están publicados en el 2021, empezamos a pastorear, pues dijimos, ¿cómo manejamos ese ryegrass para pastorearlo con distintas intensidades? Lo pastoreamos a 5 centímetros, lo pastoreamos a 10, a 15 o a 20. El pastoreo fue continuo en este caso. Podría haber sido un pastoreo rotativo. La idea es mantener distintas intensidades de pastoreo. Entonces, desde aquí para allá, lo que íbamos teniendo es mayor carga animal, en realidad teníamos los mismos animales, pero íbamos reduciendo la superficie para obligarlos a pastorear de mayor a menor intensidad. Y lo que medimos es qué aumento medio diario tuvieron y qué producción de carne por hectárea tuvieron. Esto es promedio de 6 años, y fíjense, lo que vimos es que a medida que íbamos disminuyendo la carga animal y dejando mayores remanentes, la producción de aumento medio diario, kilos por día, aumentaba hasta un punto donde prácticamente se mantenía o tendía a bajar. Quiere decir que en este punto, entre 15 y cerca de 20, teníamos los mayores aumentos medio diarios. ¿Cuál era su mayor aumento medio diario? Kilo 200, kilo 250, cero suplementación, solo manejo del pastoreo. ¿Qué pasaba? Pero tenemos baja carga. Bueno, ¿dónde? Si nosotros aumentamos la carga, los aumentos medio diarios multiplicados por la cantidad de animales que tenían, se traducían en producción por hectárea. Y llegamos a algo que se sabe de la década del 60, que un señor Mott dijo que cuando la mayor productividad por hectárea se tiene en valores muy cercanos a donde está la mayor producción individual. Esta diferencia entre este punto y este punto no es más del 20% de la carga animal. Quiere decir que, ojo, que cuando se van a planteos, voy a restringir aumento medio diario, pero voy a tener carga por hectárea, no. Lo mejor sería tratar de optimizar ese aumento medio diario. Donde vea que empiezo a bajar, manejo la carga hasta ahí. Eso lo dijo Mott en el 60. Todos los que están acá pasaron por la facultad, lo repiten, y después no lo cumplen. Y no es con altísimas cargas. Y no es la carga es el resultado. Si yo produzco mucho pasto, puedo tener esos mismos remanentes con más carga. Me robaste media charla. El secreto es producir más biomasa para poder dejar mayor remanente. Y yo, si produzco mucha biomasa, dejo más remanente, pero tengo mayor eficiencia de aprovechamiento. Porque ese remanente alto es un porcentaje muy chico si produzco mucho. Pero si produzco poco, ese mismo remanente es muy alto. Quiere decir que hay que olvidarse de alta eficiencia de aprovechamiento si produzco poco. No voy a poder, para tener alta eficiencia de aprovechamiento dejando mucho, tengo que producir mucho.
¿Se entiende la idea? ¿Van siguiendo? Entonces, de esta producción, de esto concluimos que hay que hacer una recomendación para este tipo de gramíneas, y después lo extendimos a otros cultivos de servicio, pastoreos moderados, que además van de la mano de mantener cobertura y mantener los servicios agroecosistémicos. Si yo voy y raleo, pierdo cobertura, entra maleza, aumento el pisoteo. Hay otros trabajos que muestran que disminuyo la producción de raíces, pierdo plantas. ¿Está? Que siquiera un ganar-ganar. Mantenía la altísima productividad sin afectar los servicios ecosistémicos del cultivo porque iba dejando un remanente alto. ¿Bien? Así que estábamos todos contentísimos. ¿Qué pasó? Y ahora, con la productividad, la próxima. ¿Qué pasó con esa productividad? 5 campañas, la producción de soja. No hubo diferencia significativa en un ensayo donde probamos barbecho, que era descubierto, el ryegrass no pastoreado o el cultivo de servicio no pastoreado y el cultivo de servicio pastoreado. La productividad de soja tuvo alrededor 40 quintales de materia seca, un poquito más, si lo llevan arriba de 44 o 45 quintales de materia seca para esos potreros muy buenos que tenemos en Zavala. ¿Qué pasó? Nosotros esperábamos que el pastoreo moderado, en esos sistemas pastoreo moderado, no de alta carga, mejorara las condiciones. Bueno, eso no lo obtuvimos. Tal vez porque el potrero no estaba chacreado lo suficientemente, era un potrero que venía de rotación, pero no tuvimos un efecto positivo del pastoreo y cuando vimos lo acumulado a 5 años tampoco hubo diferencia. Quiere decir que la soja produjo lo mismo, pero le sumé 400 kilos de carne en 100 días, porque tenía 4 animales aumentando cerca de 1 kilo por día. Quiere decir que ahí diluyo los costos de mi campo propio y la rentabilidad se mueve un poquito. Y otro tema, si lo ven desde el punto de vista de la extracción de energía, el kilo de carne por unidad de energía vale, digamos, la unidad de energía del kilo de carne vale muchísimo. Cuando sacan un kilo, una unidad de energía de la soja, es muy densa. En términos de precio, la carne es mucho menos densa. Quiere decir que tenemos sistemas poco extractivos en energía que me dejan la misma rentabilidad. No se asusten, después vuelvo si quieren sobre eso. Pero también desde el punto de vista ambiental, son sistemas menos extractivos. Con los mezclos, ganadería, agricultura y que con un doble cultivo de maíz, trigo, soja, que podría ser otro planteo. Puedo llegar a más rentabilidad, pero mucho más extractivos desde el punto de vista energético. Otro más. Nosotros también estamos colaborando con APRESID en lo que es la red, había una red de cultivo de servicio que trabajaba con Gervasio Pineiro hacía tiempo. Dijeron, ¿qué pasa con el pastoreo? Armamos una red de pastoreo de cultivo de servicio. Y empezamos a trabajar en más de 10 sitios con varios cultivos de servicio. Muchas gramíneas, pero también por la diferencia que hubo en los sitios con centeno, ryegrass, mezclas con vicia. Y el planteo siempre fue mantener los 3 tratamientos, barbecho, cultivo de servicio pastoreado, sin pastorear y cultivo de servicio pastoreado. Remanente, pastoreo leve a moderado. No dejar una altura por debajo de 15 a 20 centímetros. Independientemente de la categoría de animal que usemos e independientemente del tipo de cultivo que tengamos. Había que manejarlo de esa manera. Por supuesto, en distintos sitios tenían distintas biomasas, por lo cual en algunos tuvieron más carga que en otros, porque la idea era mantener ese criterio. Ese criterio me permitía mantener la cobertura y los servicios del ecosistema. Fíjense, estos son los datos, bueno, acá se me movió un poquito, estos datos para maíz, está en esos 10 sitios, no hubo diferencias significativas entre el barbecho, el no pastoreado y el pastoreado. En los 3 tratamientos, el rendimiento de maíz fue similar, estuvo cerca de los 70 quintales.
Para soja, fue un promedio de 105 y hubo variación, pero no debido a los tratamientos. La variación se debió al año o la variación se debió al sitio y al potencial de los ambientes donde está. Con la soja pasó lo mismo. 3 campañas, 10 sitios, los 3 tratamientos, no hubo diferencia entre el barbecho, el no pastoreado y el pastoreado. El rendimiento fue el mismo. Conclusión, pastorear los cultivos de servicio no afecta al cultivo sucesor. Pero sí las diferencias, y dame la otra, aparecen cuando vemos el rendimiento del maíz en distintos sitios, de Huinca, Renalcó, de Plata, Tandil, Videla, o por campañas, o el rendimiento de soja, Godoy, Marco Juárez, Roca, Victoria, Zavalla, 2 sitios de Zavalla, o el rendimiento por año. Esto sí explicó la variabilidad, pero no lo explicó el tratamiento. El pastoreo de cultivos de servicio, independientemente del año, independientemente del servicio, si hacemos un pastoreo moderado, no estamos afectando el cultivo sucesor. ¿Sí? Vuelvo sobre eso en el próximo. ¿Y qué le sumamos? La producción de carne en esos sitios, en todos esos sitios, porque varió mucho la categoría, tuvimos producción de carne promedio de 293, de 149 al 465, depende de dónde estamos. El aumento medio diario, 1 kilo, entre 650 a 1 kilo 200. También la carga animal varió. ¿Por qué? El criterio fue el mismo, pero mayor producción, sitios de mayor ambiente podían tener más animales, pero la idea era no pastorear por debajo de esos 15 a 20 centímetros. ¿Está? Con días de pastoreo de 21 días en un año muy seco, que pudimos pastorear muy poco, hasta 100 días en condiciones mejores. Un promedio de 70 días. ¿Está claro? El mensaje muy preciso, muy conciso. Estas son campañas las 3 campañas, nos falta cerrar la del 25, del 24-25, pero vamos en la misma línea. ¿Bien? Seguimos. Algunos servicios del pastoreo moderado. Hay trabajos de muchas fuentes, nuestros e internacionales, que plantean, sin pastoreo, un barbecho, ¿está? Pastoreo moderado, perdón, cultivo de servicio no barbecho, un pastoreo de cultivo de servicio sin pastorear, pastoreo moderado y pastoreo intenso. Pues dice, ¿se puede pastorear? Sí, pero no cualquier pastoreo. Si yo veo el pastoreo moderado, agregación del suelo, mejor, el intenso, un poquito mejor. Resistencia a la penetración igual o menor resistencia, mejoró la resistencia a la penetración a pesar del pastoreo. Un pastoreo intenso no, pero un pastoreo moderado, desarrollo de raíces, estructura, mejoró. Hubo menos resistencia a la penetración en muchos trabajos. Stock de carbono igual o más, acá bajó. Pastoreo intenso, sobre pastoreo no. Disponibilidad de fósforo aumentó en los 2. Biomasa microbiana acá fue igual y acá aumentó. Biomasa de raíces aumentó mucho. El pastoreo estimuló el desarrollo de raíces, después nos podemos explicar por qué, con respecto al no pastoreado. Que es que los cultivos de servicio que fueron pastoreados de forma moderada tendieron a tener más raíces y desarrollar más raíces que los que no fueron pastoreados. Calidad del suelo, por lo tanto, si lo vemos, fue mejor y acá peor. Abundancia de malezas, igual, mantuvimos el servicio, acá estos datos no están disponibles. Mantuvimos el control de maleza, mantuvimos la disponibilidad de agua a la siembra y el cultivo de servicio, el cultivo sucesor fue igual. Maíz, soja, y estos básicamente son trabajos sobre maíz y soja. No tuvimos un efecto positivo que es el que podíamos esperar a largo plazo. Hay muchos de estos trabajos que son a largo plazo y tampoco los tuvieron. Algunas proyecciones de modelos dicen que necesitaríamos 25 años medir para tener esa condición. Pero no lo vamos perdiendo, no vamos hacia atrás. La producción de carne, por supuesto, como referencia, es mucho menor, que es que aumentamos la carga, sobrepastoreamos, pero la producción de carne cayó. ¿Para qué? No movernos de acá. Y la sustentabilidad del sistema acá aumentó con respecto a y acá disminuyó. Quiere decir que, conclusión, el pastoreo moderado no es fácil de mantener, no es fácil. Y los años secos, bueno, los años secos se nos complica, pero sepamos que estamos sobrepastoreando. ¿Bien? Sigo.
¿Qué pasa con la penetración? Este es un trabajo también hecho en Zavalla. La pregunta es: ¿es posible pastorear los cultivos de servicios sin compactar? Fíjense, son 3 años en recría de novicitos y vaquillonas, del rodeo de cría de la facultad, y se trabajó con un penetrómetro. Y medimos. Esto que está en verde significa que no hay ninguna deficiencia de compactación con respecto al desarrollo de raíces. Si ustedes se fijan, entre hasta los 2 centímetros no hubo diferencia. Avena, raigrás sin pastoreo con pastoreo. El barbecho empezó a tener problemas. Mayor compactación en el barbecho. No hay duda de que el cultivo de servicio ofrece un servicio que mejora la condición del suelo. ¿Qué pasaba con el pastoreo? A los 2 centímetros, sin pastoreo, acá no había problema, acá ya había compactación. Empezó a haber una compactación en este punto. Quiere decir que la diferencia en el pastoreo, hubo una compactación, pero no fue una compactación que evitara el desarrollo de raíces, como fue en el barbecho, y fue una compactación menor. Esto, con la siembra directa y la sembradora, se rompió. No hubo ninguna diferencia en el desarrollo posterior. Fue superficial, ya por debajo de los 5 centímetros todo igual. Esa estructura, si la manejan bien, con pastoreo moderado, la rompen con la sembradora. ¿Sí? Si hago pastoreo intenso, es otra historia. Estos son pastoreos moderados. La próxima. Otra cosa. Empezamos a ver qué pasaba con el carbono. ¡Ah! ¡Qué tema! ¿Y cómo tenemos? ¿Qué datos hay? Y lo primero, ¿qué modelo hay? ¿Qué modelo usamos para saber qué datos nos faltan? Entonces desarrollamos el pastor C, que es pastor del pastoreo con carbono, para tratar de simular el balance de carbono simplificado. Usted va a decir, ¿eso es simplificado? Bueno, lo hicimos lo más simple que pudimos. Este modelo tiene en cuenta qué pasa cuando los animales, con el consumo de los animales, la biomasa que se acumula, la biomasa que se consume, también la suplementación, el consumo de materia seca de los animales y la biomasa que tiene. También tenemos cuánto había de oferta y cuánto queda de remanente. Otro. ¿Sí? Otra más. Esa biomasa remanente también se simula en función de las raíces que va acumulando cada uno. ¿Sí? ¿Está? Mayor o menor biomasa, mayor o menor desarrollo de raíces. Seguimos a la próxima. ¿Otra más? Eso me plantea, a través de la biomasa, parte que se incorpora con muy baja efectividad, y la biomasa de raíces contribuyen al carbono orgánico que hay en el suelo. La biomasa remanente también. Pero hay algo importantísimo. Mucha de esta biomasa que está acá, si no se consume, casi no se incorpora al suelo. Porque está en los estratos superiores que no llega al suelo. Pero yo tengo una herramienta terrible para poner esa biomasa cerca del suelo, aunque la digestibilidad sea del 60%. El 40% que me va a bostear, ahora una calidad muy buena, se va a incorporar esa bosta con mucho mayor eficiencia que si no la incorporo. Entonces estamos viendo que la biomasa que nosotros traemos y sacamos de la pastura a través de los animales, como la transformamos y mejoramos la incorporación, termina siendo positiva. ¿Se entiende eso? Quiere decir que los animales nos están llevando biomasa, nos están devolviendo el 40%, el 30%. ¿Está? Además, la idea es que yo voy a pastorear los estratos superiores de mayor calidad, mayor productividad, mayor digestibilidad, pero también menos emisiones de gases de efecto invernadero. Más digestible, menos fibra, menos metano. ¿Está? Seguimos. Seguimos a la otra. Y eso es lo que simulamos. Dijimos, bueno, vamos a hacer un balance. ¿Qué pasa con el carbono del suelo? ¿Qué pasa con si yo estoqueo carbono en el suelo? Che, son créditos para emitir. Si yo estoy estoqueando y esto en balance, puedo emitir. Entonces, voy a mostrar un balance general de cómo yo puedo no solo compensar la incorporación de carbono, sino cómo puedo compensar las emisiones. Entonces trabajamos con simulación.
Gabriel fue uno de los grandes responsables en el trabajo y el que está siguiendo en esta línea. Por eso yo digo, hicimos esto y en realidad Gabriel dije, andá y hace esto. Y ahí estuvimos hablando. ¿Está? Esto es lo que estamos planteando. Seguimos. Y simulamos qué pasaba con diferentes producción de forraje y carga animal en esa mitigación de gases de efecto invernadero. Y ya está incluido que si mitigo gases de invernadero, porque tengo un balance de carbono positivo para estoquear. Si no estoqueo balance de carbono, toda la emisión no la compenso. Y simulamos esto para cría, sobre pastizal natural, y para invernada en pasturas de base alfalfa. Y simulamos qué pasaba con ese balance, con distintas cargas animales, pero también con distintas producciones. No es lo mismo producir 3.000 que 4.000, que 5.000, que 6.000 kilos. Y lo que veíamos es que esto verde, semáforo verde, es que estamos estoqueando carbono y estamos estoqueando hasta para poder compensar las emisiones. Esto que está en amarillo acá es que estamos compensando el 70, el 80%. Y lo rojo es que no estamos compensando nada. Entonces, si ustedes se fijan, para estar acá, lo primero que hay que hacer es producir mucha biomasa. Y otra cosa, si yo aumento la eficiencia de aprovechamiento, la puedo aumentar sin afectar eso, siempre y cuando tenga alta biomasa. Si yo tengo poca biomasa y me la llevo toda, tengo pocas raíces, tengo poca incorporación de carbono, y además tengo todo el problema de pisoteo que puedo tener. Entonces la idea es decir, sí puedo tener esto. La mala noticia es que la mayoría de nuestros sistemas están acá. Porque estamos produciendo poco, porque los pastizales son de baja productividad, por X razón. Porque estamos pasados en carga muchas veces. ¿Bien? Y con la invernada pasa lo mismo, el criterio es lo mismo. Lo único que ahora hablemos de no es lo mismo producir 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Hoy hablaba de 10.000. Nuestra zona podemos estar en 12 y 14.000 kilos de materia seca en una pastura base alfalfa. Si estamos en esos valores de esta producción, de alta producción, de 14.000, tenemos todo un rango sin problema. Ahora, cuando vamos bajando la productividad, nos vamos acercando a mayores riesgos de no compensación. También, qué bárbaro esto, porque lo vemos más ancho, pero la mayoría de nuestros sistemas están acá abajo. ¿Está? Pero es posible, es posible. ¿Cómo es? A través del manejo, sí, claro. Bien, después vamos a la pregunta, la próxima. Ahora, eso que es el ciclo ganadero, lo que nos queda ahora es cómo lo incorporamos con la agricultura. Eso que tenemos de carbono, ¿cómo se transfiere? La fertilidad, ¿cómo se transfiere? Qué tema. En eso está trabajando Gabriel y va a hacer su tesis doctoral. Ver cómo de estos circuitos transferimos después al ciclo ganadero. ¿Bien? Y una de las cosas que tenemos que ver ahí es el grado de integración. Va a depender mucho de qué tanto estén realmente integrados esos sistemas. Si tenemos la ganadería por un lado y la agricultura por otro lado, no. Si hacemos buenas rotaciones, va cambiando la cosa. Si devolvemos de los corrales el estiércol y lo mejoramos, si hacemos manejo de fluentes, sí, claro. También es una manera forzada, pero de una mayor incorporación. Las pasturas. ¿Cuánta diversidad tiene? Ahí pues decimos gramínea y leguminosa. La leguminosa fija nitrógeno y se transfiere a la gramínea. ¿Cómo? ¿Dónde tiene que estar la gramínea a distancia de la leguminosa para que aproveche ese nitrógeno? Y que ese nitrógeno después lo aproveche el cultivo. Bueno, vamos a ver. Esas son grandes preguntas que tenemos. Lo que estamos viendo es que la ganadería, haciendo bien las cosas, puede manejarse y ser una herramienta muy interesante para transferir todas esas propiedades emergentes de los sistemas integrados a la agricultura. Y no es solo complementación, es integración. Yo me complemento con mi mujer, no. Quiero estar integrado, después nos complementamos un poquito mejor. Pues si no es hace A y yo hago B, acá igual. No es solo complementarse, es importante, teoría de conjunto, escuela primaria, que haya una gran superficie de integración y que después esté la complementación. Las dos cosas. Veredicto.
culpable e inocente, se lo dejo a ustedes, a que lo charlemos, lo discutamos, qué veredicto podemos tener. Todos tienen ventajas, desventajas. Hay herramientas, falta conocimiento. Reflexión final. Si los sistemas integrados ofrecen tanto beneficio, ¿por qué no están más extendidos? ¿Por qué se va en la especialización? ¿Qué desafíos quedan por resolver? Y ahí me paro en la pregunta que primero hago como cátedra, como universidad, y después también como alguien que está trabajando, asesorando a los productores, ya sea a través de instituciones o a través de la actividad privada. Yo creo que falta formar profesionales con un perfil adecuado. Tenemos muy buenos en producción animal, tenemos muy buenos en agricultura. Falta una formación que maneje la integración. Nos falta, es una crítica. Tenemos que empezar dice, hay que empezar a formarlo, hay que empezar a demandarlos. Ustedes tienen que empezar a demandar un ingeniero agrónomo, un veterinario que sea capaz, o alguien que esté afín a la carrera, capaz de ver esa mirada integral y que no siga viendo las cosas por separado, que es lo más frecuente de encontrar. Este sí que a la agricultura, este sí que a... ¿Y quién nuclea todo eso? Son los especialistas, pero ¿quién es el especialista en la integración? Seguir investigando y generando conocimiento, sí, claro, eso lo tenemos que hacer y ustedes lo tienen que demandar. Promover buenas prácticas de manejo para maximizar los beneficios y para minimizar los inconvenientes, que los hay. Claro que los hay. Pero hay que manejarse de desarrollar de esas buenas prácticas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Lo primero, esas buenas prácticas tienen un enfoque del sistema total. Si seguimos viendo la ganadería por un lado y la agricultura por otro lado, nos va a ser más difícil. Se nos va a complicar. Hay que tratar de buscar un equilibrio entre... No, volví para atrás. Me sacó la sorpresa. Está bien, estoy en broma. Hay que buscar un equilibrio entre tecnologías, de insumos y de procesos, ¿no? Hay que pensar menos hoy. Esto está claro. Insumos. Semillas, concentrados, reservas, fertilización, plaguicida, podemos ir sumando. Está bien. Importante. Hemos hecho hincapié en eso. Eso está claro. Levantamos el teléfono y tenemos el semen de lo que ustedes quieran. Y cuanto más caro, mejor. Bueno, hablaba hoy de biotipo animal. Eso no alcanza, no es suficiente. Hay que empezar a pensar en procesos. Integrarlos, un equilibrio, planificación sustentable. Bueno, hoy la charla de Sebastián planteaba, ¿cómo tienen pensado este año, el que viene y el otro? Los procesos son largos, mucho más largos. En el largo, mediano y corto plazo, ¿cómo manejo el pastoreo? Más allá del método, Yo te digo más allá del método. Todos los métodos de pastoreo tienen ventajas y desventajas. Ahora, yo estoy por el método de pastoreo que si la van a ver todos los días, es el mejor método de pastoreo. Independientemente si hacen continuo, rotativo o más. Pero vayan todos los días. Concepto de pastor. Sí, claro. Ganadería de precisión, empiezan a aparecer un montón de herramientas que cada vez van a estar más accesibles. No podemos tener una agricultura de precisión con un desarrollo tecnológico impresionante y se viene haciendo la ganadería de hace 40 años atrás. Eso, por suerte, se está viniendo, se está desarrollando y se va a abaratar cada vez más. El miedo es que nos vendan cualquier cosa, como siempre, y se transforme en un insumo más. No hay que ver cómo lo aplicamos y qué ganadería de precisión demandamos. Tengo un aparatito que sube y baja el vocero solo, nada más preciso que lo vaya a hacer antes. Capaz que necesito algo que todavía no puedo demandar, que es algo que me diga cuánta vaca en celo hay, sin tener que salir a revisarlo. ¿Quién está demandando ese tipo de tecnología para saber cuánto celo diario hay en un rodeo de cría? Hay que empezar a demandar. Dejar de pensar tanto en fertilización y pensar, sí, fertilizar, pero el reciclaje de nutrientes. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo uso los animales para mejorar mi reciclaje de nutrientes? ¿Qué empiezo a mirar? De cómo mis animales están reciclando nutrientes. Manejo de plagas en vez de control. Manejo de plagas.
cruzamientos en genética, complementación, se han perdido de moda. No, nunca estuvieron tan de moda, pero los cruzamientos como herramienta, una herramienta tecnológica muy potente. Hablamos de aumentar el biotipo, necesitamos el mismo biotipo para la cría que para la invernada, no. Entonces, ¿cómo hacemos? Necesito una vaca chica y un novillo de mayor peso, mayor frame. Vos no, porque lo vas a terminar liviano, pero él sí más pesado. ¿Cómo compatibilizo eso? Tecnología de procesos. ¿Está? No hay insumo, no es ir a comprar el semen. Indicadores, índice diagnóstico ya se habló, hay que medir. Para hacer diagnóstico hay que medir. Si no mido, usted va a ir a un médico y dice, sí, usted, pero no va a tomar la fiebre, no va a tomar la presión, no, anda bien, ¿sí? No. Decime, ¿tenés fiebre? ¿Cuánto tengo? ¿39, 40 o 37 y medio? No podemos decir tener fiebre, no alcanza con eso. Ya. Ahí dejo mi mail y cualquier cosa que necesite y quedo para la pregunta. Bueno, súper interesante la disertación. Me acordaba del trabajo que hemos